Bienvenidos a los estudiantes a la clase de la semana 5 de noveno año de Educación General Básica. El tema a tratar es la conquista española de América. Tenemos puntos importantes que son que dice que América fue conquistada. ¿Por qué? Por un proceso militar, político, social, económico y demográfico. Eso quiere decir que querían apropiarse del territorio de cada país, ¿no? Dice también que el principal motor que hizo que se conquiste o la razón fue para explotar sus riquezas a través del pillaje. Prácticamente se concentraban en aquellas colonias, los conquistadores, su ejército, y comenzaban a robar sus objetos, en este caso oro, plata, etcétera, con la cual permitían también la explotación de la mano de obra acerca de los recursos naturales. ¿Quiénes fueron los primeros en ser conquistados? Dice que los primeros en ser conquistados fueron las islas del Caribe, luego el continente, y ahí fue cuando en cada colonia se estableció el conquistador y su descendiente, llamando así a la colonización. Prácticamente en cada colonia se establecía el conquistador con sus descendientes y eso ya era propiedad del conquistador, ¿no? Dice también que el coloniaje se mantuvo a lo largo de los siglos hasta que llegaron los movimientos de la independencia. Cada quien, ahí fue cuando ya las colonias se rebelaron y comenzó la independencia de cada colonia. Aquí tenemos en este mapa, en este gráfico, los territorios y regiones exploradas y explotadas y los que fueron territorios prácticamente conquistados por españoles. Dice aquí, tenemos a Cortés, como podemos observar el color naranja, son los territorios que estuvieron bajo el control de españoles, y los de amarillo prácticamente eran regiones exploradas, nada más que exploradas. Una cosa es conquistadas y otra cosa es exploradas. Ahora, dice que la conquista del Caribe, dice que prácticamente los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrían pertenecían al reino de Castilla, prácticamente a los reyes españoles. Y fueron ellos quienes prohibieron también viajar a las Indias porque prácticamente los reyes de España eran dueños de aquel lugar porque Colón había descubierto este tipo de lugares, ¿no? Ahora, Cortés, prácticamente un español, inicia su conquista ¿dónde? En México. Dice que Hernán Cortés comandó en 1519 la expedición organizada por Diego de Velázquez, un gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por expediciones anteriores que existía un pueblo y prácticamente ese pueblo tenía muchas riquezas y muchos recursos para ser explotados. ¿Qué pasa? Que prácticamente Cortés, el que prácticamente comandó lo que es la expedición, era muy hábil para realizar pactos con los pueblos indígenas, porque estos pueblos indígenas eran quienes le proporcionaban lo que es el oro. Dice que por ejemplo, los de Tabasco, una etnia maya de Yucatán, en México, que conquistó, dice que por medio de ellos también le dieron regalos a Cortés, ¿ya? Quien prácticamente también les daba mujeres. Entre esas mujeres hubo una mujer en especial que se llamaba Malinche, llamada por los españoles Doña Marina o la Melinche. Esta mujer era prácticamente, luego se convirtió en cónyuge de Cortés, ¿ya? Prácticamente dice que ella ayudaba a enviar mensajes de emperador mexicano, que era Moctezuma, el gobernador de aquel lugar que querían conquistar, quien respondió porque tenían oro, con obsequios muy ricos, en este caso oro. Y fue ahí cuando ellos vieron el oro, cuando los españoles vieron el oro, fue que aumentó la codicia de poder conquistar el estado mexicano. Dice que tras fundar Veracruz, un estado también de México, y declararse independiente del gobernador Velázquez, eso quiere decir que Velázquez no tenía nada que ver con Veracruz, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcatecas, que prácticamente Moctezuma los dirigía, ¿no? Dice que Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlán. Prácticamente ellos vieron que
Ese lugar era muy agradable, muy bello, y también por su magnitud territorial era muy grande y también tenía demasiado riqueza natural para ser explotada. Había oro, plata, etcétera, lo cual le interesaba muchísimo a los españoles, ¿no? Y con el cual ellos tenían que ir hasta conseguir todo y poder llevarse lo que es el oro y la plata. Dice que un tiempo después Moctezuma se convirtió en un prisionero de Cortés. Cortés lo tuvo en cautiverio, en prisión, a Moctezuma. Dice, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro Alvarado. O sea que Cortés tuvo que dejar a Moctezuma a cargo de Pedro Alvarado, pues el gobernador Velázquez, quien había mandado una expedición con 18 navíos, a ver de qué se trataba este tipo de expedición que estaba realizando. Entonces, ¿qué pasa? Que Velázquez mandó a someter y a tenerlo en prisión a Cortés, porque Cortés estaba adueñándose de más territorios que Velázquez. Entonces, ¿qué pasa? Que Cortés dejó a cargo a Pedro Alvarado. Luego de eso, de esa conquista de México, también viene la conquista del resto de continentes. Dice que para mediados del siglo XVI, es decir, en los años 60, llegó lo que es la llegada, valga la redundancia, de Colón. Los españoles ya habían conquistado casi toda América. Dice que muchas de las características de lo acontecido en México también prevalecían en las demás conquistas, en este caso la conquista del Imperio Inca, donde Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también lo que es la traición y la sorpresa para capturar a Atahualpa. Como ustedes saben, Atahualpa fue tomado en prisión y fue burlado prácticamente por estos españoles, Francisco Pizarro, donde ejecutaron al Inca para prácticamente robarle todo el oro que tenían, porque sabemos que el reino de Atahualpa tenía mucho oro y prácticamente era un imperio inca con mucho poder. Sobre estudiantes, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en una próxima ocasión.